a darle paso a alguien que sabe de verdad, a Mariano de Miguel, que es economista de CAME. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Miguel, contanos un poco, ¿cómo estás viendo vos el impacto de la inflación en el mundo PYME? No, bueno, lo que está claro es que hay, por lo menos para mí, ¿no? Por supuesto que hay un común denominador, yo diría la mayoría de las economías del mundo, sobre todo de mercado y capitalistas, que es una aceleración inflacionaria por el contexto global. Primero la salida paulatina de la crisis sanitaria y sobre todo obviamente el conflicto bélico. El dramatismo que toma la Argentina deviene de una característica singular nuestra, que un poco imagino que la estaban analizando antes de que yo me pusiera a escuchar y escuché la última parte de la columna previa. Ese dramatismo tiene que ver con que nosotros aceleramos la inflación desde un piso ya de por sí crítico y muy alto, con singularidades nuestras, que obviamente a la PYME, ahí sí tomo algo que me pareció muy interesante lo que estaban diciendo. La PYME en este sentido tiene un problema adicional a otro tipo de empresas, ya sean grandes o orientadas al mercado exterior, que uno de los costos fundamentales que tiene, que es el salario, del otro lado del mostrador es la principal palanca del consumo, que a su vez es el principal componente de la demanda agregada de una economía como la nuestra, también como la brasilera, no así como otras de la región, muy orientada hacia el mercado interno. Entonces, de alguna manera, en la medida que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las pensiones, por un lado uno podría suponer, bueno, mirá, le puede venir bien a algunos sectores en particular, pero en términos generales la PYME pierde por el lado del consumo y del mercado interno, y a su vez, porque la PYME tiene, me parece que esto hay que recordarlo, está esta idea siempre de que los empresarios fijan precios perversamente, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero mucho menos en el caso de la PYME, donde evidentemente tiene una posición en general en las cadenas de valor que no sé, lo digo de la positiva, que tiene un grado menor de chances de defenderse frente a una suba de los costos, que son datos, es decir, se le suben los insumos, las materias primas, los salarios, las tarifas, todos aquellos componentes del costo que están ligados al tipo de cambio, es decir, no siempre tiene margen para después acomodar los precios, para acomodar la rentabilidad, ¿no? Entonces puede conjugarse una pérdida de rentabilidad al mismo tiempo que tenga una erosión del poder adquisitivo del consumo y de los salarios, que es la principal palanca de eso, ¿no? Mariano, Carlos Manzoni te habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cuál sería la propuesta o lo que ves posible, ¿no? Porque como explicábamos recién, lo que se puede en algún lugar quizá no se puede en otro, y quizá en un contexto. Bueno, en el contexto actual, tal como estamos nosotros, con la cancha como está planteada, ¿qué sería desde CAME la propuesta, o desde tu opinión como economista de CAME? No, yo te doy la mía como Mariano de Miguel y como economista, más allá de lo que antes sea economista de CAME. Para mí el gran problema en términos de inflación es el siguiente, un poco subiendo a caballo de lo que vos decías, Carlos, y quizás marcando un matiz. A mí me parece que en la Argentina, sobre todo en los post-2000, está muy claro que la inflación y la dinámica de los precios gravita sobre la dinámica de los costos, y que entonces cualquier control de la inflación tiene que ser un control de los principales costos de la economía. Y si vos mirás los principales costos de la economía, y en especial que le afectan a la PYME, por un lado tenés las materias primas y los insumos, que son básicamente commodities, o sea, precio internacional. Después tenés salarios, que es un componente importante, sobre todo para la PYME, que muchas veces son intensivas en trabajo. Después tenés las tarifas, como otro componente, y después tenés el tipo de cambio que define el valor en pesos de muchos otros componentes del costo, ¿no? Sobre eso después la PYME, en la medida que puede y le dé su poder de mercado, suma o carga arriba el margen propio, sin el cual quiebra o cierra, no tiene ningún sentido producir bienes y servicios. Entonces, cuando vos ves esos factores, para mí lo dramático del escenario actual, que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el ancla de la inflación? ¿Cuál puede ser? Porque fíjate vos, si me dan un minuto, yo esto para mí es interesante recordarlo, decían ustedes de la época de Néstor Kirchner, entre el 2003 y el 2006 la inflación anual rondó el 10%, con salarios y precios internacionales bastante por encima de ese 10%, pero con un tipo de cambio y tarifas muy ancladas, a tal punto que después lo acusaron a Néstor Kirchner de que anclar el tipo de cambio y pisar las tarifas incubó dos bombas que tarde o temprano tenían que estallar. Pero la realidad en ese tiempo fue eso. Los 7 años que le siguieron a esto, es decir, más o menos hasta el 2013, ya nos fuimos a una inflación del orden del 20%. ¿Por qué? Porque siguió creciendo mucho el salario y además se sumó una devaluación más rápido, lo cual obviamente, como decíamos antes, define el valor en pesos de algunos costos. Y esto en parte fue compensado por un menor dinamismo de los precios internacionales, es decir,
ya tocó una etapa del concierto global donde los precios internacionales no crecían tanto, entonces ahí tenías como un ancla de parte de los costos. Y desde ahí en adelante, o sea, hasta el 19, por ejemplo, para tener como referencia, vos tuviste que la inflación fue muy fuerte en 2014, muy fuerte en el 16, muy fuerte en el 18, muy fuerte en el 19, y cuando vos buscás el común denominador de todos esos años, pero incluso desde el 2000 en adelante, el común denominador de los años inflacionarios muy grandes no es ni un gran déficit fiscal, ni una gran emisión, que lo pudo haber sido en otros momentos o serlo en otros países, no fue de repente un descontrol desde el punto de vista del gasto general de la economía o que la economía volara, sino que fueron episodios de devaluación muy fuerte. 2014, gran devaluación de Kicillof, 2016, la devaluación de la primera etapa del gobierno de Macri cuando se desreguló todo, quizás para bien, para mal, no importa, pero ahí la hubo, y 2018 y 2019 de vuelta con devaluación. Vale decir, ¿por qué ahí tuvimos mucha inflación? Porque el tipo de cambio pega mucho en los costos. Entonces, la respuesta la hice larga, pero por este punto, cuando dice vos desde cambio, desde Mariano, ¿cómo la ves? Yo la veo preocupado porque hoy no veo el ancla. Si yo me decís, claro, tengo un contexto internacional que la verdad que justamente no está fungiendo como ancla, sino que además es la que me acelera acá y en todos lados la inflación. Sí. Y acá se me sube a caballo una dinámica donde el tipo de cambio, en el marco del acuerdo con el fondo, no lo puedes anclar tanto, aunque viene fungiendo el oficial por lo menos un poco como ancla, si crece menos que la inflación. Las tarifas tampoco, en el marco del acuerdo con el fondo, y los salarios, y con esto cierro, porque ya le hice muy largo, acá hay un tema, yo no sé si hay mucho margen más para que los salarios sean ancla, es decir, para que los salarios crezcan por debajo de la inflación. Entonces, la pregunta que un poco nos hacemos es, desde el lado de la PYME, ¿cuál va a ser el ancla? Y para la PYME, el peor ancla posible de todos esos es el salario. Claro, porque es lo que yo... el mercado interno. Mariano, es con lo que yo cerraba, por eso digo, podría ser un ancla, puede oficiar de ancla, pero justamente es el peor ancla para las pymes. Exacto. Y con un agregado que es muy importante, Carlos, Cris, que es ¿qué está haciendo la región hoy? ¿Qué hace Colombia? ¿Qué va a hacer Brasil? Viene una señal de precios internacionales que te acelera los costos. Entonces dicen, bueno, a ver con qué compensamos. Bueno, anclan un rato el tipo de cambio, alguno dirá, pero anclar el tipo de cambio no te hace perder competitividad exportable. Puede ser que sí, pero transitoriamente, decir, anclo el tipo de cambio y con eso compenso parte del impulso de los precios que me traen los precios internacionales. O si hay un país con menos presión salarial y con un movimiento obrero menos fuerte, bueno, capaz que ahí sí pueden anclar un poco los salarios y después van compensando, capaz que el gasto público lo liberan más. El tema acá es que vos decís, bueno, puedo usar como ancla el tipo de cambio y no tanto porque el fondo te está auditando y no quiere que lo uses, sobre todo además porque para anclarlo tenés que tener reservas y no tenés tantas, ¿no? Es decir, los países que anclan el tipo de cambio finalmente, ¿por qué lo hacen? Porque si Brasil tiene cerca de 400.000, 500.000 millones de dólares, bueno, el tipo de cambio en Brasil va a ser el que quiera el Banco Central de Brasil, porque nadie va a apostar contra una banca semejante. Acá el gobierno nadie lo ve con la capacidad de decir el tipo de cambio se va a quedar en este rango y apuesten siquiera en contra que no va a pasar nada. Fíjate lo que pasó en la última semana, ¿no? Hasta tener problemas en dólares por deuda que encima hay que pagar en pesos, ni siquiera tenés que pagar en dólares, y después tarifas lo mismo, y ahí es donde yo digo, bueno, me parece que estamos en un régimen de inflación alta y que el mejor escenario por muchos meses va a ser que ese régimen de inflación alta esté controlado y a lo sumo desacelerarla muy de a poquito. Fíjense que ya los datos de mayo van a estar en el orden del 5-6, perdón, evidentemente los datos que yo estoy viendo de junio ya de alimentos que marcan una aceleración un poquito con respecto a mayo, que había desacelerado con respecto a abril, es decir, todo parece indicar que no va a ser fácil para el gobierno salir de un 5 mensual, de perforar ese piso, ¿no? Mariano, la última me gusta, sobre todo que no tenés el chip, viste, de los economistas tradicionales y lo explicás muy bien. ¿Quién asume el costo político de empezar a frenar la inflación? Porque acá hay un costo político que alguien tiene que asumir, pero nadie agarra el toro por las astas. No lo pudo hacer Macri, no lo pudo hacer este gobierno. Finalmente alguien tiene que frenar esta situación y va a haber un costo político porque es muy duro frenar una inflación de la que estamos manejando hoy. Sobre todo, es buenísima la pregunta, porque de vuelta si tomamos el caso de Néstor Kirchner, Néstor agarra con 2 o 3 ventajas que dejó la convertibilidad. Yo lo digo siendo un crítico muy grande de la convertibilidad y crítico de Cavallo, pero Cavallo fue muy serio en lo que le armó, porque finalmente la inflación no la baja tanto en los 90
simplemente por poner el 1 a 1, o por su política monetaria y fiscal, porque tuvo mucho déficit. Caballo, no se olviden que abre la economía en el escenario internacional de precios muy bajos, lo cual es decirle a los que producen adentro, mira, o producís este precio de afuera o cerrás. De hecho hubo mucho problema productivo ligado a eso. Pero además Caballo prohíbe la indexación de los contratos, prohíbe las paritarias. Esto a veces no se recuerda, se banca una huelga de la UOM de 70 días, y entonces hizo toda una batería de medidas dirigidas a que desinflaste los costos. Un poco el plan austral tuvo esa virtud, como siendo distinto, como lo decía Carlos, tuvo también esa virtud en su momento. Y efectivamente eso tiene costos. Yo insisto, yo soy un crítico de lo que hizo Caballo, pero está claro que el que quiera armar un dispositivo para dominar la inflación tiene que dominar los costos, y hoy eso parece ser que va a tener algunos costos, porque pongámonos en los zapatos del presidente, del ministro Guzmán. Bueno, supongamos que están de acuerdo con nosotros y dicen, che, necesitamos un ancla. Bueno, ¿cuál? Cualquiera que elijan, porque si eligen el tipo de cambio, tienen que ver cómo lidian con el fondo y cómo consiguen la reserva para defender ese tipo de cambio y que no se les vaya, no digo que sería un escenario dramático. Si eligen tipo de cambio y tarifa, el mismo argumento. Si eligen salarios, bueno, es decir, tienen que lidiar con un movimiento obrero y con una clase media baja, que no nos olvidemos de esto. Hoy tenés mucha gente pobre con trabajo, cosa que antes no ocurría. Es decir, hoy el pobre no es simplemente el que no trabaja, hoy es pobre mucha de la gente que a su vez trabaja y tiene un salario. Exacto. Entonces vos anclás los salarios y ya venís de un 18 malo, 19 malo, un 20 horrible, o sea que eso también tiene costo. Y los precios internacionales no los dominás, te traen cosas buenas porque vos exportas más, obviamente el récord del precio de la soja, todo eso te suma. Pero evidentemente, como además vos, no sé, Chile exporta cobre, entonces sube el precio del cobre, pero no come cobre. Acá el problema que tenés, es decir, el lado negativo de la moneda, el lado positivo es precios más altos de lo que vos vendés. Lo negativo es que parte de lo que vos colocás en el mercado mundial va a la canasta, define la canasta de alimentos tuyos, o sea que ahí, y retenciones es un quilombo poner, porque otros países lo están haciendo, pero nosotros con nuestra historia, después de lo que pasó, es difícil. O sea que sí, coincido con vos, o sea, acá evidentemente el gobierno en algún momento, primero le va a ser difícil encontrar el ancla, y si la encuentra va a tener que pagar un costo, va a tener que elegir qué costo es el mayor. Uno puede suponer que si van a elegir los salarios, que sea este año, porque el año que viene son eleccionarios, entonces es hasta lógico que un gobierno peronista que quiera ganar las elecciones, si elige como salario, como ancla el salario, bueno, es difícil, ¿no? Exactamente. Bueno, Mariano, muchas gracias por tu tiempo y feliz domingo. Igualmente, un abrazo. Fue Mariano de Miguel, economista de CAME, qué claro, qué pillo que fue para explicar todo, ¿no? Sí, qué bueno que se sacó el cassette.